Buenas tardes, licenciado Mauricio Sánchez. La exposición de mi grupo, el grupo número 5, acerca de la visión global de las medidas económicas dentro de la Constitución. Voy a hablar sobre algunos artículos que me ha tocado investigar y exponer y desde mi casa. Tengo aquí las diapositivas, las cuales no se divisan muy bien, pero me van a ayudar a poder leer y explicarle de manera correcta. Ya. A mí me ha tocado hablar sobre el artículo 285 que habla acerca de la política fiscal. La política fiscal es un factor muy importante dentro de la economía del país, ya que se encarga del manejo de los subsidios, se encarga del manejo de las inversiones estatales, manejo del gasto público, y les voy a poner un ejemplo para que puedan entender de manera clara qué es la política fiscal dentro de la economía de nuestro país. ¿Ya? La política fiscal puede denominarse en nuestro país como una entidad de control, la cual se encarga de controlar en este caso puede controlar las causas del déficit económico en nuestro país, como por ejemplo, les voy a leer un ejemplo de cómo la política fiscal controla nuestra economía se puede dar en la actualidad con la depresión del precio del petróleo y cómo mediante normas de reducción del gasto público y cobro de un porcentaje de impuesto a la clase alta se han determinado lograr lucha contra esta depresión. Es decir, actualmente nosotros vimos que por la caída del barril de petróleo, el gobierno tuvo que tomar algunas medidas económicas y políticas para poder controlar este déficit. Entonces, el gobierno optó una de sus cláusulas fue vi que iban a cobrar el 1% más de impuestos a los bancos. Entonces, esto ayuda a mejorar la economía de nuestro país, ya que intentan no quitarle, sino intentan cobrar impuestos de manera más elevada a las personas que más tienen para poder contrarrestar el déficit del precio del petróleo. Otro ejemplo se puede dar cuando quisieron eliminar los subsidios, que a lo largo va a ser una decisión muy positiva, y mediante la política fiscal, que son las economías que ayudan a contrarrestar estos patrones que nos están haciendo decrecer nuestra economía, nos ayudan a crecer de otra manera, es decir, mediante nos van quitando los subsidios. Esto ayuda para que se pueda mejorar nuestra economía de nuestro país. Ya. Hablando del artículo 286, nos habla que debemos evitar la inflación económica. Nos hemos valido del dólar, ya que existen países como Colombia, en este caso México. Actualmente en Colombia el peso llegó a un valor que nunca ha llegado en ningún día de su historia, que son ya los 4.000 pesos un dólar, lo cual la gente ha aprovechado en estos momentos que aún estando en cuarentena se han ido a la frontera a poder aprovecharse del déficit del peso. Igual en México el peso se encontraba en el anterior año a 18 pesos un dólar y ahorita se encuentra a 28. Entonces es una gran inflación económica que se ha dado por medio de lo que estamos sufriendo, esta crisis económica, crisis de salud, mejor bien dicho. Entonces, para evitar la inflación económica nos hemos valido del dólar, pero de igual manera el Estado debe plantear medidas de compra y venta, con esto asegurando la salida y el regreso de capital entre países y sus gobiernos. Con esto lograremos avanzar, aumentar el emprendimiento y con esto la creación de micro y medianas empresas, como lo estipula el artículo 86. Es decir, nosotros como ecuatorianos tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales no solo para exportar material no reproducido, como por ejemplo exportar el cacao, el petróleo, sino nosotros tenemos que enfocarnos en exportar materiales ya realizados con nuestra propia mano. Del cacao, realizar chocolates, productos de cacao, y para que ya sean consumidos en otro país, digamos un ejemplo, nosotros enviamos el cacao para que se realice el chocolate de Suiza. No, nosotros tenemos que enviar ya el producto realizado para que así los países del extranjero puedan valorar lo nuestro y así poder intercambiar más cantidad de capital entre países extranjeros y nuestro gobierno y nuestro país.
Dentro del artículo 85 me llamó mucho la atención unos dos literales que les voy a mencionar en este momento. Les voy a leer el artículo. Dice, la política fiscal tendrá como objetivos específicos el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios socialmente deseables y ambientalmente aceptables. Nuestro gobierno nos asegura, mediante préstamos, un enfoque de inversión más alto. Es decir, nosotros como emprendedores vamos a presentar un plan de proyecto para nuestro emprendimiento y así poder recibir un préstamo para nuestro emprendimiento por parte del gobierno. Entonces nuestro emprendimiento tiene que tener estipulado todo lo que se va a realizar, tener un plan a futuro, un marco de ganancias que se van a proyectar desde el inicio hasta el final del proyecto para que así sea un proyecto sustentable, un emprendimiento sustentable y no sea una pérdida a largo plazo por parte del gobierno, ¿sí? Y aquí dice, nuestro emprendimiento que en el futuro nosotros realizaremos con el préstamo que nos va a otorgar el gobierno, tiene que ser enfocado en producción de bienes, servicios, tiene que ser socialmente aceptable por nuestra sociedad y tiene que ser ambientalmente aceptable. Entonces, como les dije, nuestro emprendimiento para recibir un incentivo económico por parte del gobierno tiene que ser correcto, tiene que tener un enfoque a futuro, metas. Entonces esta fue mi exposición. Pude explicarles acerca del artículo 285, 286. Como conclusión puedo decir que la política fiscal en la que se enfoca el artículo 285 y 286 tiene mucho que ver con la depresión, con la caída del petróleo, a veces con la inflación de los productos, corta, con la corta entrada de divisas que tenemos por parte de otros países. Entonces, mediante esto, mediante los problemas que se ejecutan en nuestro país, la política fiscal se encarga de insertar opciones para mejorar nuestra economía sin afectar tanto la estabilidad del país. Y enfocándonos en el artículo 286, se enfoca en la compra y venta, de capital mediante la exportación y mediante los acuerdos entre gobiernos. Entonces nosotros como ecuatorianos tenemos que enfocarnos en realizar productos a base de nuestros productos ecuatorianos y exportarlos para así, como les dije, como el ejemplo del cacao, no solo exportar materia prima, sino ya producto elaborado. Y así no quedarnos al futuro sin recursos y volviéndonos un país ya sin apoyo de los demás, sino nosotros utilizar nuestros productos naturales, nuestros recursos para poder realizar productos elaborados y así poder ser competentes dentro de la economía mundial. Mi nombre es Eduardo Salazar, muchas gracias.